Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Lillona y hoy os traigo un vídeo súper especial porque vamos a empezar un nuevo reto en Animal Crossing New Horizons. Como os acordáis, hace unos meses, unos 6 meses o así, o 7, empezamos un modo de juego que se llamaba Hard Mode. Lo hicimos todos en comunidad, fue súper chulo, que era jugar siguiendo unas reglas y tal. Bueno, mucha gente todavía juega, de hecho yo pues todavía estoy ya finalizando mi isla Sierra Luz. Pero os voy a presentar ya este nuevo reto súper guay que también lo ha creado Nintentalk, el mismo que creó el Hard Mode, y me ha parecido súper chulo y lo vamos a hacer aquí en stream. Entonces voy a contar en este vídeo un poco todas las normas, todo lo que hay que hacer porque es bastante más completo que el otro. Y a mí me parece más guay porque tienes unos objetivos que cumplir también. O sea, es un reto como tal, hay que cumplir unos objetivos, seguir como unas reglas y, bueno, cosas que ahora os voy a contar durante este vídeo para que lo vayáis pensando y tal. El caso es que en este reto lo más importante de todo es que vamos a tener que elegir entre 4 clases. Entonces tú eliges tu personaje de qué clase quieres ser y según eso pues harás unas cosas u otras o tienes unos objetivos diferentes que los demás. Entonces es guay porque no todos haremos lo mismo y por eso os quería enseñar un poco así las normas y tal para que ya vayáis pensando qué clase queréis ser, porque a mí me ha costado mucho decidirme. Para empezar, lo más importante de todo es que hay que reiniciar la isla, ¿vale? Igual que con el Hard Mode, yo voy a reiniciar mi isla para empezar una isla de cero con este reto, porque bueno, es una de las cosas que requiere porque así empiezas de cero, eliges un nombre de la isla según las normas y tal. Entonces primero os voy a hablar del reseteo y las normas que hay cuando reseteas tu isla y luego ya os explico cada una de las clases que podemos ser, qué tiene cada una y qué objetivos hay y eso. Vale, os voy a poner por aquí en pantalla las reglas de resetear. Igualmente todas estas fotos con las reglas y las normas que voy a ir presentando os las pondré también en mi Discord, en la comunidad de YouTube, etcétera. O sea, en muchos sitios, ¿vale? Para que lo podáis ir revisando y tal. Pero bueno, para empezar os los voy a resumir un poco. Las de resetear son así rápidas. Primero de todo, una vez reiniciamos con Tendo y Nendo ahí, tenemos que elegir uno de los 4 mapas, ¿no? De la isla. Pues si no nos gustan, tenemos la oportunidad de hacerlo otra vez más. Si los siguientes 4 no nos gustan, ya sí que te tienes que quedar con uno de estos. Luego, obviamente, hay que elegir una clase para el personaje antes de empezar la isla, porque de ello dependerá el nombre que le pongas a tu isla, que ahora os lo voy a explicar. Los vecinos iniciales ponen su casa donde quieren ellos, o sea... Por eso esto lo explico al principio, porque luego hay gente que empieza el reto y tal. Ay, pues me he equivocado, esto no lo he cumplido. Pues para que ya lo sepáis desde un inicio, todo lo que hay que hacer. No podéis decirles que no os gusta donde ha puesto la casa. Luego tenemos que poner en el tablón de anuncios Animal Crossing New Horizons Rags to Riches para que la gente que venga a visitarnos sepa que estamos haciendo este reto, igual que hicimos con el Hard Mode, que lo pusimos también en el tablón. Y bueno, esto de las multas es un poco para más adelante, que ya lo vais a ver, pero cada vez que haya que pagar algo se tiran las vallas a la basura. Pensad que este es un reto que el nombre Rags to Riches significa de pobre a rico, básicamente, que esto ya lo hemos hecho en los Sims también varias veces, o sea, empezaremos pobres y el principal objetivo, además, entre otros, es ser rico en Animal Crossing, así que lo importante es el dinero, sobre todo, o sea, las vallas es lo que más va a costar, yo creo, de conseguir, según he ido viendo, y nada. Hay que hacerse ricos, gente. Ricos es el objetivo. Empezaremos siendo pobres. Entonces tenemos 4 clases. Podemos elegir ser granjero, ser recolector, ser fashionista o ser fugitivo. Entonces, cada una de estas clases tiene sus ventajas, que también os lo voy a ir poniendo por pantalla y os dejaré lo mismo, lo que os digo en Discord y todas las explicaciones, pero os lo cuento así un poco rápido. Según la clase que elijas, tienes que ponerte o un accesorio o una prenda de ropa para tu clase que te va a dar unas habilidades. Entonces, si no la llevas, no podrás usar tus habilidades especiales por ser de esa clase. Así que vamos, básicamente irás todo el día vestido con la prenda de ropa de tu clase. Los granjeros tienen que ir con el peto de granjero para que sus habilidades se activen. Entonces, si tú eres granjero, el nombre de tu isla tiene que empezar con la F. Puedes elegir lo que quieras, lo que quieras. Yo, si fuera vosotros, o al menos yo lo que voy a hacer es plantearme qué tipo de isla voy a hacer, entonces pondré el nombre en función de eso. Los granjeros también tienen que completar la capturapedia de peces entera. Esto es bastante complicado, pero bueno, cada clase tiene unos objetivos diferentes y unas ventajas y desventajas, así que nada, esto es lo que tienen que hacer los granjeros. Y también pueden vender 60 cultivos
y 10 árboles frutales directamente a Tendo y Nendo, cosa que los demás lo van a tener que vender en la caja de fuera. Y además tienes que pagar una multa de 20.000 vallas cada vez que aparezca Gandulio. En este caso las tiramos a la basura, como os he explicado antes, las vallas. O sea, cada vez que Gandulio esté en tu isla, pagas 20.000 vallas a la basura. Fin. Esto es un poco F, pero ya veréis que hay otras clases que lo tienen peor. Entonces, como os he dicho, los granjeros, si llevan puesto el peto, puedes obtener unas habilidades que son vender cultivos, fruta y bichos directamente a Tendo y Nendo, no en la cajita de fuera. Pero eso, los cultivos con un más. Y, importante, no está obligado el granjero a comprar nabos los domingos. Las demás clases sí tienen que comprar nabos, ¿vale? Los granjeros no. Esto es la parte importante del granjero. Ahora vamos a pasar a la siguiente clase y luego os cuento los objetivos finales, ¿de acuerdo? Luego ya vosotros os organizáis ahí repasando y todo porque hay bastantes cosas que explicar. Si tú eres recolector, vas a llevar puesto el pañuelito este en la cabeza súper mono, que a mí me encanta, que de hecho yo creo que voy a ser recolectora. Tengo un poco de dudas porque la verdad que todas me parecen interesantes y aún no lo he decidido 100%. Pero yo creo que va a ser recolectora, me parece, porque este pañuelo me encanta y no sé. Me parece que creo que voy a hacerlo. Es que todas tienen sus desventajas, entonces veréis. El nombre de la isla de los recolectores ha de empezar por R y tienen que completar la capturapedia de fósiles y de criaturas marinas. Los recolectores, como ventaja, es el único personaje que puede hacer bricolajes de oro. Entonces, hay un objetivo, que luego os los presento, de crear una serie de objetos de oro, porque como sabéis queremos ser ricos, y solo se puede hacer en la isla de un recolector y solo pueden hacerlo ellos. O sea, yo tengo que viajar a la isla de un recolector para poder craftear mis ítems de oro. Y la desventaja es que si aparece Alcatifa voy a tener que pagar también 20.000 vallas siempre. O sea, siempre que esté, 20.000 vallas a la basura. Lo mismo que los granjeros con Gandulio. Cada uno de ellos tiene sus cosas. Pero la ventaja es que cuando llevemos puesto el pañuelito, nuestras habilidades son vender peces, todo lo que recolectamos, fósiles y árboles directamente a Tendo y Nendo en Mini Nook. O sea, esto está también muy bien porque los fósiles dan bastante dinero y es uno de los motivos por los que yo creo que me cojo recolector. Pero los cultivos también dan mucho dinero, así que granjero también es interesante. Es que ahí está la duda. Y otra de las ventajas del recolector, de sus habilidades, es que puede rechazar a los vecinos de la acampada. Como luego os contaré en algunas normas, los vecinos de la acampada hay que cogerlos siempre sí o sí, como en el hard mode, y los recolectores pueden no hacerlo y pueden pasar del vecino si no les gusta. Luego tenemos al fashionista, que tiene que ir vestido con un smoking o con vestido smoking, y su isla empieza por la letra S. Tienes que poner un nombre que empiece por S. Entonces tienes que completar la zona de cuadros de arte del museo, que este también lo veo súper chungo, pero bueno. Y por otro lado, es la única isla que puede vender coronas. Corona de oro, una corona, ¿no? ¿Cómo se llama la corona? Pues una corona, ¿vale? La corona que vale 1 millón de vallas. Pues uno de los objetivos del reto es comprarte una. Todos hemos de comprar una, ¿vale? Mínimo. Ahora os lo explicaré. Entonces, la única isla que las vende es la de los fashionistas. O sea, yo si quiero comprar una corona, no la puedo comprar en mi isla, tengo que ir a la del fashionista a comprarla. Y cada vez que le aparece Tilly en la isla, en medio de la plaza del ayuntamiento, tiene que pagar 20.000 vallas a la basura. La ventaja del fashionista cuando lleva puesta la ropa, sus habilidades, es que puede vender directamente ropa, árboles y flores también a Tendo y Nendo. Directo, lo demás en la cajita fuera. Y cada vez que vienen a visitar su isla, los demás cobran 2.000 vallas, como pasaba en el hard mode, y el fashionista cobra 3.000 vallas de tarifa cada vez que alguien entra, que eso también está muy bien. Y por último está el fugitivo, que tiene que llevar el antifaz este de superhéroe o una bolsa de papel en la cabeza, y su isla tiene que empezar con la letra G. El fugitivo tiene que completar la zona de bichos, o sea, tiene que completar la capturapedia de bichos. Y cada vez que aparezca Ladino en su isla, tiene que pagar 99.000 vallas. O sea, es una locura. A la basura, claro. Es que esto también me parece guau. Pero bueno, cada uno tiene sus desventajas, oye. Alguien tendrá que ser fugitivo o no. Lo bueno es que las habilidades que tiene es que puede usar 2 tickets milla al día, o sea, puede ir a 2 islas misteriosas, cosa que los demás solo pueden ir a una, y no paga ninguna tarifa de entrada a las otras islas cada vez que va. Además, no paga tampoco por time travel, porque como os voy a explicar también ahora, cada vez que hagas time travel hay una tarifa, excepto algunos casos. Entonces, el fugitivo no paga para time travel, pero solo puede adelantar los días de uno en uno.
Ahora, todo lo que quieran. O sea, el time travel aquí no está muy limitado en este reto, ¿vale? Tú puedes hacer lo que quieras mientras pagues una tarifa o tengas una serie de cosas. Entonces, ahora que ya os he presentado las 4 clases, voy a hablar de los objetivos y luego de las misiones diarias y las cosas que hay que hacer y todo, de la economía del juego, cómo va. Cualquier duda me lo podéis preguntar por Discord, porque es que es bastante complejo todo. Y igualmente haré como un stream también hablando, pues si tenéis alguna duda, pues que me lo preguntéis o yo qué sé. Y eso, si no en el Discord lo solucionamos todo y si no pues le preguntamos al creador, que para eso también tiene un Discord. Y si cualquier cosa, pues podemos preguntarle a él también. Porque yo de momento no tengo ninguna duda, pero luego jugando surgen. Vale, los objetivos finales de este reto son comprar una corona real, corona real, que no me salía. Una corona real, tener una. Los fugitivos y fashionistas tienen que comprar 2. O sea, locura, ¿vale? Y os acordáis que solo se vende en la isla de fashionista, la corona. O sea, solo tienes que ir a comprarla a la isla de un fashionista, ¿vale? Primer objetivo. Segundo objetivo, tener una isla de 5 estrellas, ¿vale? O sea, decorada, terminarla, bueno, tener 5 estrellas. Esto tampoco es tan complicado. Yo es de los objetivos que veo más fácil. Completar la parte de la capturapedia que te corresponde según la clase, como ya os he explicado. Hay que tener 10 millones de vallas en el trastero, en el vallero. Esta me parece muy difícil. Y 20 millones si eres fugitivo o granjero. O sea... Bueno, me parece muy chungo hacerse rico, de verdad, o sea, muy ricos. No queremos ser ricos, queremos ser muy ricos. Hay que completar tu casa, ampliarla al máximo y ampliar Cayo Fauno también al máximo. O sea, venga a gastar dinero ahí. Es decir, los millones va a ser muy difícil de conseguir, ¿eh? Pero bueno, es lo que tiene. Hay que tener 2 vecinos en tu isla de la lista tier 10 vecinos de Animal Crossing, ¿vale? Me parece que esto se mira en una página de internet o algo así. Que ya os la pondré en la descripción, os la buscaré bien y tal, y en Discord también lo dejaré. Una página que es como el tier mundial de los vecinos de Animal Crossing, ¿no? Pues tienes que tener 2 en tu isla de esos mínimo. Y para fashionistas son 3 los vecinos que tienes que tener de esta lista top 10. Pero bueno, que no pasa nada, son vecinos que nos gustan. Lo que pasa es que quizás es difícil de encontrar. Luego tenemos que tener 3 herramientas de oro, ganar trofeo de oro de bichos y de pesca en los concursos en los torneos me refiero. Tenemos que haber crafteado 5 muebles de oro, los que sean, que solo se pueden hacer en la isla de los recolectores, como os he explicado antes, y también haber hecho una pila de dinero y suelo dinero. Claro, si tú estos DIYs no los tienes, el bricolaje este te lo tendrá que dar alguien en los intercambios, porque claro... tienes que tener esto para craftearlo y luego ir a la isla de un recolector a hacerlo. O sea, no es fácil, la verdad, todos los objetivos del reto. Y por último, hay que tener 25 anuncios en tu tablón de anuncios del ayuntamiento de otros jugadores del reto. Tiene que haber venido 25 personas y dejarte ahí escrito algo. Y si eres fashionista, 35, porque eres como más popular. Entonces, una vez sabemos lo que tenemos que conseguir y pues por cada clase las ventajas y desventajas, yo os voy a contar por último las reglas que hay así diarias, de time travel, de la economía, de vecinos, etc. Así un poco... También es bastante complejo, como os digo, pero bueno, que una vez lo tienes todo a mano, empiezas a jugar y vas comprobando las normas. Yo os voy a dejar estas imágenes, como os he dicho, para que os las bajéis o lo que sea y lo podáis revisar. Vale, entonces, como reglas diarias podemos hacer todo el time travel que queramos, solo que hay que pagar una tarifa cada vez que hagamos time travel de 10.000 vallas. Lo bueno es que si tenemos los 2 vecinos iniciales en nuestra isla, no pagamos nada. Podemos mantener los vecinos iniciales e ir adelantando los días siempre de 1 en 1. Y hay que completar todas las misiones de millas por 2, que eso ya lo hacíamos en el hard mode. Luego también cada día tenemos que completar las misiones del personaje que haya, Gulliver, Trini, todos los bichos, peces, fósiles, todo lo nuevo que encontremos hay que donarlo al museo siempre antes de venderlo. Obviamente, porque esto también se hace en el hard mode, porque es eso, hay que completar primero el museo antes de vender todo a Tendo y Nendo. No podemos todos los fósiles que vendo y ya está. Hay que primero llevarlos al museo por si alguno no lo tenemos. En cuanto a los vecinos, las reglas, empezamos con la que os había dicho antes, la voy a recordar, aunque aquí no esté, que los 2 vecinos iniciales ponen la casa donde ellos quieren. Acordaros que no elegís vosotros el sitio. Y cada vecino pues te da un descuento al hacer time travel, lo que os he dicho, si mantenemos los 2 iniciales no pagas nada cada vez que hagas time travel. Para completar el reto de Rags to Riches, tiene que haber seguido uno de los vecinos iniciales.
Si no se ha ido uno de ellos, no podemos completar el reto aunque hayamos hecho todos los objetivos. Esto en realidad también es como un objetivo, bueno, como una cosa que hay que cumplir, ¿vale? Antes de terminar. Si un vecino está pensando con la burbujita, ya se quiere ir, o sea, lo que sea, tenemos que hablarle siempre. Y si se quiere ir, obviamente, le tienes que dejar que se vaya. Esto como en el hard mode. Y si se quiere ir, se va. No puedes decirle que se quede. Eso nunca, ninguna de las 4 clases. Entonces, los vecinos se tienen que invitar todos de la acampada a que vengan. Todos. Pero, si os acordáis, el recolector, por ejemplo, puede no cumplir esta norma. Es una de sus habilidades. Y pues pasar del vecino de la acampada. Pero las demás clases tienen que cogerlos sí o sí al de la acampada, diga quien diga que se viene. Como hacíamos en el hard mode también. Cada búsqueda de vecino podemos coger solo 5 tickets. Es que esta vez es menos, solo 5. Y si no, es random. O sea, solo puedes hacer búsqueda de 5. Poquísimo, pero bueno. La vida es dura. Y cada día solo podemos visitar una isla con ticket. Yo aquí no estoy segura de las islas del capitán. Cómo influyen, porque te pone que puedes solo visitar una isla por día. Pero si ya voy a la del capitán, no sé si podemos ir a otra de ticket o no. Esto tengo que preguntarlo, ¿vale? No se pueden usar cartas amiibo, obviamente, para invitar ningún vecino ni nada. Así que hay que encontrarlos, los que queremos. Es un poco difícil eso, la verdad. Y ya, para finalizar, en cuanto a la economía del juego, que es también de lo más importante, porque este reto va de volverse rico de siendo pobre. Bueno, pobre literal, que acabas de llegar a una isla desierta sin nada. Cada domingo hemos de comprar sí o sí 50.000 vallas de nabos. Siempre, ¿vale? Exceptuando al granjero, que no tiene por qué comprar nabos los domingos. No está obligado el granjero. Luego, los nabos solo podemos venderlos en nuestra propia isla. O sea, si alguien dice en Discord, oye, me compran nabos a 200 vallas. No, tiene que ser en tu isla. O sea, tú te apañas entre semana vendiéndolos porque encima obligado a comprarlos. Así que ojo con los nabos que perdemos dinero. Luego, todos los ítems se tienen que vender en la caja de fuera de Mininook. Todo. Excepto pues lo que os he contado de cada clase, que puede vender según qué cosas a Tendo y Nendo. Los granjeros podían vender los cultivos a Tendo y Nendo, otros podían vender los bichos a Tendo y Nendo, pero así, regla general, si no es una habilidad de tu clase de personaje, todo fuera, todo. Y si están Camilo y CJ, sí que podemos venderles a ellos los peces y bichos siempre que estén. Obviamente, esto sí, pero claro, si no están, bueno. Entonces, importante, hay mercadillos también de fin de semana, ¿vale? Los mercadillos se hacen en fin de semana de la vida real. Los sábados y domingos se hacen mercadillos. Tú puedes haber hecho time travel y estar viviendo en un martes, pero da igual, si en la vida es sábado, puedes quedar mercadillo con la gente. Entonces, solo podemos quedar entre jugadores de Rags to Riches, igual que con el hard mode, y máximo podemos quedar con 16 personas, que es más que lo que teníamos antes, o sea... Está bastante bien. Lo que no se puede vender son ni fósiles ni nabos tampoco, como ya os he dicho que no se pueden intercambiar ni nada. Y tienes que pagar 2.000 vallas de tasa de entrada cada vez que llegas a una isla. Si es una isla de fashionistas son 3.000 vallas, acordaros. Vale, esto es muy interesante y me apetece hacerlo. Los torneos de peces y bichos, cada jugador deja 3.000 vallas en el suelo, ¿vale? Entonces, al final de cada ronda, el jugador que gana en el torneo de bichos se lleva todo. Lo de todos, o sea, es una locura. Si eres bueno ahí pescando, no sé, es como súper fácil ganar dinero y puede ser divertido esto realmente. Y obviamente no se puede ir a Islas del Tesoro, porque a ver, eso es obvio en un reto así. Y tampoco traer nada de Happy Home Paradise, o sea, podemos jugar Archipiélago Paraíso, pero bueno, yo por ejemplo no voy a jugar mucho porque ya lo tengo en mi isla principal, entonces pues como tampoco puedo traer ningún objeto, ni nada... en principio he visto que sí que puedes traer objetos de Happy Home Paradise, pero solo como para decorar, no para venderlos ni nada, porque entonces ganaríamos dinero de una forma injusta comparada con quien no lo tiene, ¿vale? No sé si me explico, pero bueno, que en principio no se puede usar. Solo si quieres decorar y quieres un mueble en concreto, pues vale, para decorar sí, tu isla y tu casa, pero no vendas nada. Y pues bueno... Aquí ya se ha terminado todas las normas que os quería contar. Como veis, es un reto bastante complejo, pero parece muy entretenido. Hay muchos objetivos que cumplir. Yo creo que es bastante largo. Lo bueno que a mí me parece es que puedes hacer time travel, si todo lo que quieras. Los mercadillos pueden ser divertidos. Ya veré cómo me organizo para que no sea un caos y hacerlos en stream sin problema. Seguramente yo hablaré todo en el Discord cuando voy a hacer un mercadillo y tal. Y para el stream ya estará decidido, me imagino, con quién nos conectamos y tal. Pero vamos, que esto es muy guay.
Y lo bueno es que hay una comunidad muy grande jugando a esto. O sea, si nosotros en Discord, por ejemplo, ese día tú quieres conectarte con un fashionista porque quieres ir a comprarle la corona a alguien, yo qué sé, ¿vale? Has ahorrado. Y nadie de mi Discord ha abierto la isla, pues quizás en el Discord de otros creadores de contenido que sí están jugando también a Rags to Riches, quizás ahí hay más posibilidades de que haya más gente. O sea, podemos conectarnos entre todos de todo el mundo. Y esto es guay porque mucha más gente está haciendo esto. En español, que yo sepa, otra vez, no. Igual que con el hard mode. Yo creo que en español de momento no he visto a ningún creador que lo haga, pero si habláis inglés o os da igual, pues no hay ningún problema en conectaros porque hay mucho. Y nada, eso, pues no sé. Muchas gracias a Nintentalk por hacer estos retos tan guays. En la descripción os pondré también crédito a él, obviamente, a su canal. Y pues eso, todas estas imágenes os las dejaré también colgadas para que lo tengáis ahí presente por cualquier duda. En comentarios podéis dejarme cualquier duda y en Discord también. Y nada, pues espero que os unáis muchos a jugar a este reto. Yo tengo muchas ganas también de empezarlo una vez que ya he finalizado ahora la isla de Hard Mode. Y pues no sé, que nos lo pasemos todos bien jugando juntos, como pasó a principios de año con el otro reto, que me encantó. Así que nada, espero que os haya quedado todo bastante claro, que me haya explicado bien y se haya entendido. Y ya lo iremos hablando estas 2 semanas siguientes, 2 semanas así, que voy a dar de tiempo para pensar lo que queréis hacer, quién queréis ser, si alguien se quiere unir y tal, antes de empezar yo el reto. Así que gracias por ver el vídeo hasta el final. Os dejaré por aquí el botón de suscribiros por si queréis seguir cómo va mi isla haciendo este reto y queréis uniros y todo al canal. Y también algún otro vídeo por si queréis verlo. Nos vemos en el siguiente. Adiós.